¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. 21 horas en toda la República Argentina. Acá, firmes en Canal C, Futuro Imperfecto. El programa de Petete, que está de vacaciones, ya el próximo jueves lo van a tener acá conduciendo el programa. Nosotros tratando de reemplazar lo mejor que se pueda. Un jueves previo a un día histórico en la República Argentina. Faltan muy poquitas horas, ya casi contadas con el reloj para comenzar a contar la veda electoral, los minutos que faltan para una veda electoral. Un día histórico, el domingo se vota dos proyectos totalmente distanciados uno de otro, dos proyectos de país que plantean los dos candidatos, Milei, Massa, Massa, Milei. Se ha hablado mucho de política durante toda la semana. Acá vamos a tratar de ver el otro lado de la política, no tanto ya la campaña directo, teniendo en cuenta que nos interesa saber qué va a pasar después del domingo, después de las elecciones. Sí, es feriado, pero después del feriado, ¿qué va a pasar con la economía? Algunas de las preguntas que vamos a poder desandar con uno de los invitados que tenemos ahora, en un ratito nada más, en el primer bloque. A esta hora ya de desconcentración, Milei está terminando un acto con mucha gente en Córdoba. Una multitud lo fue a esperar al aeropuerto. El candidato libertario eligió la capital cordobesa con la mirada puesta en los votos de Córdoba para cerrar su campaña electoral a nivel nacional. Massa se queda con algo mucho más acotado, más chico en la provincia de Buenos Aires. Como que cada uno está tratando de pelear los últimos votos de algún indeciso, si es que existe, para la votación del domingo. Quédese hasta la hora 22. Acá nos quedamos en Canal C. Vos sos tu mirada, sos tus palabras, tus dudas y silencios. Vos sos tus recuerdos, sos tus miedos, tus fuerzas y sos tu tiempo. Vos sos la gente que te espera, vos sos esperanza, sos vida, sos alguien. Vos sos mucho más que un paciente. Y nosotros lo sabemos, porque cuidamos personas. Sanatorio Allende, especialista en el cuidado de la vida. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. Somos desarrollo cuando trabajamos. Somos crecimiento cuando estudiamos. Somos sustentabilidad cuando nos comprometemos. Somos salud cuando cuidamos el presente pensando en el futuro. Somos vida. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. Ya nos centramos en el programa, primer bloque, vamos a hablar de economía. A ver, aumento de precios, sí, lo han escuchado esta semana. ¿Cuánto sale llenar una bolsita de supermercado? Lo saben los que están mirando el programa del otro lado. El dólar aumentó ahora en las últimas 48 horas. ¿Qué va a pasar después de la elección del 19? ¿Qué va a pasar el martes, que es el primer día hábil que van a tener las empresas, los bancos? Lo hemos invitado a José Simonella, economista, sabe mucho del tema para que pueda tratar de responder la pregunta que supongo recién fuera de cámara se le hacía. Todo el mundo le debe preguntar, ¿qué va a pasar
después de las elecciones. José, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Gracias por haber venido, José. Por favor, un gusto. Bueno, traslado la pregunta en general. ¿Qué va a pasar después del 19? Bueno, dependerá del resultado, por un lado, de quién sea el ganador, y por otro lado, de lo que diga el ganador esa noche. Porque en campaña Milei ha reafirmado su postura dolarizadora, que sin dólares claramente es una locura y seguramente elevaría mucho el tipo de cambio, pero la mayoría de los analistas creen que no la va a hacer en los primeros meses, o en la primera etapa, o en la primera generación, como le ha dado a llamar a sus reformas. Y por otro lado, si gana Massa y dice todo lo que está diciendo en la campaña, es decir, que va a moderar el gasto, que le va a dar el Banco Central a la oposición para que haya un control sobre la emisión, etcétera, etcétera, digo, el dólar debería seguir tranquilo. Así que dependiendo de cuál de los dos gane y de si reafirman o no el día después de las elecciones, bueno, vendrá un periodo de transición que podrá ser de mucha incertidumbre o de menos incertidumbre hasta que el 10 de diciembre se conozcan los equipos del que gane y se conozca si tiene o no tiene un plan de estabilización, ¿no? Que es lo que más le preocupa a la gente, que es la inflación. Porque hay un dato que acabas de mencionar, José. Ninguno de los dos ha dicho quién va a ser, puede haber especulaciones, pero ninguno de los dos dijo quién va a ser el que va a manejar la economía. Sí, bueno, eso es lógico, porque de acá hasta el 10 de diciembre, si no le van a limar el candidato, digamos, ¿no? Así que seguramente no van a decir el candidato. Todo el mundo especula que, tanto en el caso de Milei como en el caso de Massa, no van a poner un superministro de Economía, porque ambos se sienten con capacidad de poder serlo, ¿no? Massa ha demostrado que no tiene mucha capacidad porque no le ha ido muy bien en su Ministerio de Economía, pero que él cree que teniendo el poder político podrá cambiar las condiciones que hasta ahora no pudo cambiar. ¿Se va a hacer muy largo para la gente entre el domingo, después de la votación, y el 10 de diciembre? Yo creo que sí, porque la inflación va a seguir estando alta. Al haber terminado el proceso electoral, probablemente las paritarias ya no tengan el resultado que han tenido antes de las elecciones. Los gremios han logrado, sin ir más lejos, Sanidad logró un aumento realmente relevante esta semana para todo lo que es noviembre y diciembre. Así que digo, probablemente después de las elecciones ese arreglo paritario no tenga el mismo resultado. Y dependiendo de nuevo de quién gane, esa transición podrá ser más ordenada o menos ordenada. Si gana Massa, obviamente la transición va a ser mucho más ordenada porque se va a estar dejando el gobierno a él mismo, digamos. Y si gana Milei, esa transición puede ser más ordenada y además Milei tendrá que armar sus equipos, porque Milei digamos, no se le conoce mucho equipo alrededor y para poder ser presidente debes ocupar por lo menos miles de puestos estratégicos, más allá de que después achiques el Estado, pero en el mientras tanto tenés que tener secretarios, tenés que tener ministros, tenés que tener directores. Así que yo te diría que la transición parecería que podría ser un poco más ordenada con Massa y bastante más complicada en caso de ganar Milei. ¿Cómo, en tu rubro, cómo analizás cómo ha sido este último tramo de la campaña? Eludiendo hablar de inflación de Massa y Milei volviendo a reiterar que va a cerrar el Banco Nación. La verdad que ambos son dos proyectos totalmente distintos. Totalmente distintos. Ambos han reafirmado sus posturas. En el caso de Massa, como decís vos, ha avanzado o ha vuelto a radicalizar su postura en términos de una dolarización, que recién te decía, una dolarización sin dólares es casi una locura, o es una locura completa, no casi. Y cerrar el Banco Central, la verdad que ninguno de los países con los cuales él se quiere alinear no tienen Banco Central, digamos. O sea, todos los países del mundo donde la calidad de vida es buena tienen Banco Central, el tema es que funcione. Esto es como si vos dijeras, porque no funciona tal hospital, lo voy a cerrar. No, lo que tenés que hacer es que funcione, porque el hospital es necesario. Bueno, las funciones del Banco Central son esenciales para una economía. Lo que tienen que hacer es funcionar bien. El problema en Argentina no es que el Banco Central financie, el problema en Argentina es que el Estado gasta mucho y mal.
Entonces lo que tienen que hacer el Estado, los estados, porque es Estado nacional, provincia y municipio, es gastar menos y gastar de manera más eficiente. Así que aquí hay que solucionar el problema y no quien lo financia y por eso eliminar el Banco Central. Quedarse sin política monetaria, dolarizar la economía con una economía del tamaño de la Argentina, de la diversificación de la Argentina y de la problemática económica y social que tiene Argentina es una locura, porque cuando vos te quedás sin la herramienta monetaria, tenés que, todos los ajustes los tenés que hacer por la política fiscal. La política fiscal es políticamente incorrecta. Y si no recordá, López Murphy bajó los sueldos 20%, duró 10 días. Ahora te licuaron los sueldos mucho más del 20% y no pasa nada porque lo hace la inflación. Así que, digo, los ajustes desde el punto de vista fiscal son muchísimo más gruesos. Y por el lado de Massa, que propone un gobierno de coalición nacional, que hasta ahora en mis 59 años no lo he podido ver, un gobierno con esa... Ni siquiera que los... coexistan, ¿no? Que no terminen... Sí, ni siquiera se han puesto de acuerdo en 5 o en 4 políticas de desarrollo, digamos, de acuerdo a todas las fuerzas políticas, que podría ser educación, justicia, seguridad, ni siquiera eso, mucho menos un gobierno pero ojalá, porque es lo que creo que puede llegar a sacar a Argentina, que se haga, y tal vez todas estas ofertas que está haciendo de que en lugar de eliminar el Banco Central se lo va a dar a la oposición, bueno, podría ser un gesto. Dudo que luego después se pueda implementar de la manera que uno concibe la política hoy. Sería un cambio realmente de 180 grados en la política argentina. Y en el medio de todo esto que estás sumando, le agrego algo que está quieto, por estos días no se ha hablado, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay que cumplir con lo que se ha prometido cumplir y un fondo que hasta ahora está callado, no se ha expresado. Creo que están esperando a ver qué pasa el domingo. Sí, el Fondo Monetario, creo que lo hemos charlado en distintas oportunidades en este programa, el Fondo Monetario Internacional le cabe la responsabilidad de haber sobreendeudado a un deudor a punto tal de que no puede pagar. Sí. Y eso le genera obviamente una responsabilidad a los funcionarios que lo hicieron y a los funcionarios que luego arreglaron el plan con Guzmán. Pero ahora queda un nuevo round con el Fondo Monetario Internacional. Hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional porque es el único financiamiento que tenemos y el más barato. Entrar en default con el Banco Central sería una catástrofe, digamos. Así que yo creo que hay que terminar de cumplir este acuerdo y después hay que negociarlo lo que viene con el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, Massa o Milei van a necesitar un préstamo puente hasta que entren los dólares en la cosecha. Porque la Argentina hoy tiene... Que van a ser pocos, ¿no? Por el tema de la sequía. Bueno, Dios quiera que no sean tan pocos como el año pasado, sí, que sean más que el año pasado, pero se necesita ese tipo de, digamos, esa entrada de dólares que recién va a venir en mayo. Entonces, hasta mayo te hace falta un préstamo puente que te dé el aire suficiente para poder importar los elementos básicos para que la industria pueda funcionar y para que algunas cuestiones sensibles como la salud puedan seguir prestándose. Así que yo te diría que este nivel de cepo y este nivel de restricciones de dólares es insostenible en el mediano plazo. Así que solamente la situación, tanto la situación social como la situación del sector productivo, la está sosteniendo la expectativa de que va a haber un cambio de gobierno. Una vez que el cambio de gobierno se suceda, me parece que la paciencia no va a ser tanto. 10 de diciembre. 10 de diciembre, entre 10 de diciembre y Navidad, digo, las organizaciones sociales me parece que van a estar un poco más movilizadas de lo que lo han estado antes de las PASO, y vos curiosamente notarás que no hay piquetes. No hay absolutamente ningún corte de calle en esta etapa electoral, de tal suerte de no hacer sombra sobre el candidato Massa. Así que... Cuando yo le he preguntado, lo cuento como anécdota, estoy en la calle cubriendo siempre, le he preguntado a los piqueteros, ¿por qué no salen ahora si todo el mundo tiene hambre, como dicen que siempre, y dicen que es para no politizar la protesta? Sí, así es. Pero bueno, lo cierto es que felizmente, ojalá no se erradicara esta práctica de cortes de calle que interrumpen el normal desenvolvimiento de las actividades laborales y personales de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Y qué se le dice al que está del otro lado, ¿no? El que tiene algún que otro dólar que compró, que lo venda, que compre más si tiene un ahorro, al que tiene un departamentito o una casita que le tiene que vender, dice la vendo ahora, no la vendo, guardo la plata y me voy 15 días a
a Mar del Plata. ¿Qué hace la gente con la plata? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué consejo se le puede dar? No, es muy difícil decirle a alguien qué tiene que hacer porque para eso hacen falta por lo menos 3 o 4 informaciones que son básicas. Primero, la edad de la persona. Segundo, cuál es su función de riesgo. Una persona que le gusta asumir riesgo, que no le gusta asumir riesgo. Tercero es cuánto es el tiempo, o sea, la visión temporal de ese ahorro. No es lo mismo que vos necesites ahorrar para dentro de 5 meses porque tenés un gasto ya previsto o que ahorrás porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Así que digo, pero lo cierto es que lo que no se hizo hasta hoy, en el día antes de las elecciones, lo más aconsejable es relajarse. Porque en el día antes de las elecciones los precios se distorsionan. Te puede salir bien, te puede salir mal, te puede salir muy bien, te puede salir muy mal. Pero es un día de demasiada incertidumbre como para tomar alguna decisión. Hoy me tocó si no la tomaste hasta ahora, no la tomes. Vos sabés, José, que me tocó ir a las carnicerías y me contaban los comerciantes estaban viviendo el mismo fenómeno de lo que fue la primera vuelta, que iban a comprar. En Buenos Aires se veía ese sábado previo, ese domingo de la primera vuelta, que la gente compraba. Vos decís relajarse, tranquilos. Lo que pasa que, de nuevo, no te va a cambiar la vida lo que puedas hacer el último día. El último día es un día de mucha incertidumbre donde por lo general hay una sobrereacción de determinados precios. Hay personas que quieren estoquearse y hay por ahí comercios que no quieren vender ese stock salvo a un precio más elevado, entonces terminás pagando las cosas por ahí mucho más de lo que la necesitas. Si tenés que comprar carne, va y comprar carne porque sabés cuánto valió la carne la semana pasada, pero por ahí si tenés que comprar algún insumo y demás, digo, hay una distorsión tan grande de precios relativos que ha producido no solamente la inflación, sino este desabastecimiento de que no se consigue tal o cual producto, que yo te diría que lo más aconsejable, si no hiciste nada hasta ahora, quédate como está y el martes, con el resultado puesto, tomás una decisión. Probablemente le va a pasar como les pasó, como pasó antes de la elección general, que el dólar llegó a casi 1.200 pesos y después ahora se quedó en 950 pesos. Así que, digo, no quiero decir que pase eso, probablemente el dólar, si gana Milei, pase a valer 2.000 pesos, no sé, porque si sigue con esta fantasía de dolarizar sin dólares, digo, el dólar va a subir de valor, pero hoy la verdad es que los mercados marcan, los mercados marcan que hay una cierta estabilidad del dólar y eso se debe a que se pareciera que la dolarización sin dólares no avanza. José, muchas gracias. No, nos abrochamos los cinturones y nos relajamos hasta después del 19 y vemos. Sí, yo creo que hay que esperar, hay que ver, hay que ir, votar por aquel candidato que te guste o que menos te disguste. O también hay otras alternativas para no expresar el voto y expresar el desacuerdo y después ver el resultado y en función de eso decidir cómo vas a canalizar tus ahorros. De nuevo, no es el mejor día mañana para hacerlo. Buenas noches. Buenas noches a vos, gracias. Economista con poder para hablar de lo que tiene que hablar, justamente de lo que le consultábamos, tema precio, dólar, economía, José Simonella. Primer bloque que cerramos, ya volvemos, quédese en el programa. Vamos a hablar de lo que ha pasado hace ratito, hace poquitas horas, en la legislatura de Córdoba. Un paquete de leyes y una polémica en el medio con denuncias y demás. Ya volvemos. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. Somos desarrollo cuando trabajamos. Somos crecimiento cuando estudiamos. Somos sustentabilidad cuando nos comprometemos. Somos salud cuando cuidamos el presente pensando en el futuro. Somos vida. Somos parte de tu vida. Somos agua.
Somos aguas cordobesas. Vos sos tu mirada, sos tus palabras, tus dudas y silencios. Vos sos tus recuerdos, sos tus miedos, tus fuerzas y sos tu tiempo. Vos sos la gente que te espera, vos sos esperanza, sos vida, sos alguien. Vos sos mucho más que un paciente. Y nosotros lo sabemos, porque cuidamos personas. Sanatorio Allende, especialista en el cuidado de la vida. Somos los especialistas en seguros de vida. Cuidamos tu vida y la de tu familia. Contrata hoy tu seguro de vida y disfruta de estar protegido. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a carusoseguros.com.ar. Caruso Seguros, tu segura compañía. Mantén tu auto en forma con la postventa de AVEC. Cambio de aceite y filtro desde 6.900 pesos. Kit de distribución desde 20.400 pesos. Cambio de bujías desde 5.100 pesos. Empezá donde quieras. Terminá en AVEC. Ya estamos al aire con el segundo bloque. Bueno, a ver, casi 12 horas de sesión en la legislatura, un paquete de leyes que parece que había que tratar y aprobar en la noche del miércoles, y después toda la polémica que se armó por denuncias por parte de la oposición, polémica que en realidad ya estaba planteada desde antes de la sesión legislativa y la aprobación de las leyes. Se ha modificado en parte algunos temas centrales como el control que va a tener el gobierno, la próxima gestión, en los gastos. Se lo voy a preguntar, no lo aseguro, se lo voy a preguntar al invitado. Lo tenemos a Leonardo Limia, que es el titular del bloque de Hacemos por Córdoba. ¿Qué pasó? Antes que nada, buenas noches, perdón. Buenas noches, ¿qué tal? Ha dormido muy poco, le agradecemos que esté acá porque han estado toda la madrugada debatiendo. Cuénteme qué pasó en la legislatura, por qué tanto cuestionamiento. Bueno, la verdad es que nosotros en la sesión del día de ayer tratamos varios proyectos, el más importante de todos, el proyecto de presupuesto de la provincia de Córdoba para el año 2024 y del paquete de leyes tributarias, también la creación de la agencia Agro Córdoba y también creo el tema del Tribunal de Cuentas. Bueno, un proyecto de ley que tuvo un tratamiento tal cual siempre este tipo de proyectos tiene que tener, importante en el ámbito de las reuniones de comisión, y que ayer se trató en el recinto, en la sesión, y que se aprobó. Es un proyecto de ley, para que la gente lo entienda, que creo que tiene dos partes importantes para remarcar. Por un lado, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba es un tribunal de cuentas que está cumpliendo 100 años este año. Teníamos una ley vigente, que es una ley que tiene una antigüedad muy importante, más de 36 años, y bueno, esa ley necesitaba, digamos, ayornarse a estos tiempos, marcando todo lo que ha sido un proceso de transformación del Tribunal de Cuentas, en lo que tiene que ver a los procedimientos, en lo que tiene que ver a la sistematización, a la digitalización y también al manejo electrónico de los comprobantes, la firma digital, por ejemplo. ¿En qué va a condicionar, Limia, en qué va a condicionar el control de los gastos que va a tener el gobierno? No, justamente yo creo que esta ley mantiene el sistema de control que viene llevando a cabo el Tribunal de Cuentas durante todo el periodo que ha actuado. ¿Y entonces el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba es muy respetado a nivel nacional, es una de las 3 provincias que tiene el control preventivo y posterior de los actos de gobierno de los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Y bueno, yo he escuchado barbaridades de parte de dirigentes de la oposición, de Juntos por el Cambio en particular, y de algunos legisladores, que van a gastar la plata como sea en lo que quieran y que después para justificarlo van a justificar con una foto. No, por eso Lo he escuchado, sí, ¿no? Lo he escuchado. No, inclusive llegué a escuchar importantes dirigentes que plantean no va a haber más control del gasto en la provincia de Córdoba.
totalmente errado, totalmente. Yo lo invitaría a que realmente lean la ley. También hay que remarcar que juntos UCR, el bloque de la legislatura, como el bloque de la legisladora Irasusta, que es un bloque unipersonal, y un bloque de la izquierda también, no participaron en las reuniones de comisión, donde era el ámbito para exponer, para plantear lo que uno no esté de acuerdo con un proyecto y tratar de compatibilizarlo para llegar al mejor proyecto de ley. No participaron y tomaron la cuestión de exponerlo públicamente, algo totalmente errado. También escuchaba a quien será vocal del Tribunal de Cuentas en la futura gestión del año a partir de diciembre del 2023 por parte del espacio de Juntos por el Cambio. También plantea esta cuestión que estamos diciendo de la falta de control. Acá los controles se mantienen. Acá, digamos, la cuestión de la justificación de los gastos a través de diferentes medios que hoy por hoy tienen que ver con las cuestiones de lo que ha cambiado, digamos, el mundo de lo analógico a lo digital, también se tienen en cuenta. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Sabiendo que, a ver, están metidos en la política desde hace mucho tiempo, militan, saben cómo se mueve, saben que esto iba a traer algún ruido y una especulación y hasta una crítica inclusive periodística del caso, porque faltan, creo que 3 sesiones para que termine, estamos todos abrumados con el tema elección, votación, o si lo hubieran hecho más adelante en diciembre, íbamos a decir con la Cira el pan dulce, ¿por qué lo cambian ahora? ¿No le parece que es una forma no tan positivo, buena, de que Schiaretti se despida de un gobierno que él lo cataloga, y muchos lo catalogan, la gente lo ha catalogado con los votos como exitoso con esto que ha pasado ahora, y un ingreso de Yarlora al centro cívico raro? Bueno, esa mirada no la comparto. Yo, para que la gente le quede claro, el Tribunal de Cuentas viene con un procedimiento del año 2020 a la fecha, donde ha cambiado todos sus sistemas procedimentales e internos, ha mutado hacia la cuestión que te decía yo, digital, que tiene que ver también porque todos los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo que controla el Tribunal de Cuentas, también se han sistematizado. El Tribunal de Cuentas tiene que estar a la altura para controlarlo de esa sistematización. Ha cambiado el edificio, para tener un edificio también más inteligente y que sirva para mejorar todos los procesos y los tiempos. Y también es importante ayudar a la ley y forma parte de este procedimiento. No hay acá ningún otro tipo de lectura que no sea esa. Le cambio la consulta. Sí. Y no hubiera hecho falta, para evitar todo esto que ha pasado, ¿no? Esto de la mediatización que usted recién decía, por ahí una discusión más prolongada. Nosotros, digamos, esta gestión de gobierno la hacemos por Córdoba, que encabeza en estos últimos 2 periodos Juan Schiaretti, y una gestión que por hoy cuenta prácticamente casi con más de un 70% de imagen positiva en la provincia, porque es una gestión que permanentemente gobierna, que lleva a la provincia en un marco nacional totalmente complicado, a que la provincia vaya creciendo. Obviamente que también conocemos las dificultades que tenemos y también atendemos esas cuestiones, y permanentemente nosotros estamos legislando teniendo en cuenta todo lo que haga un Estado más eficiente, más eficaz, y un Estado que le dé más dinamismo para poder gestionar en los tiempos que se necesitan gestionar. Este proyecto de ley va en ese marco, como un montón de proyectos de ley que nosotros hemos sacado en todos estos años. Bien. Se aprobó, para cerrar esto, porque fue un paquete de leyes, como lo presentaba, bueno, hay mucho enojo por parte de la oposición. Juntos por el Cambio convocó una conferencia de prensa. ¿Esto tiene alguna posibilidad de que la justicia intervenga o ya es cuestión? No, bueno, ahora la ley quedó aprobada. Sí. Digamos, hay que publicar el boletín oficial y entre su vigencia. Ya está, ¿sí? No hay marcha atrás. Exactamente. El presupuesto, sí. ¿Qué nos espera? Bueno, a los contribuyentes, digo, ¿no? Bueno, el presupuesto, obviamente que se ha hecho un presupuesto tal cual lo presentó el ministro Giordano, austero. Hay que ser muy precavido en esta situación compleja económica, con gran incertidumbre. Bueno, tenemos también una incertidumbre política porque tenemos las elecciones este domingo, pero había que hacer un presupuesto porque es la planificación para la próxima gestión de gobierno. ¿Se ha modificado algo? Porque también denuncian que se ha modificado la forma o el cálculo en el cual se van a dar los aumentos. Bueno, eso, la verdad es que esa es otra de las cuestiones, también eso es muy claro, está en un artículo, digamos, para los contribuyentes. Yo le pregunto todo esto, sí, Leonardo, para que se entienda, porque la gente del otro lado para que entienda, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Van a aumentar los impuestos? Sí, como todo aumenta. ¿En qué o de qué forma van a aumentar? Mira, los impuestos de la provincia de Córdoba
para lo que es el periodo 2024, los impuestos patrimoniales, para que la gente lo entienda, el impuesto inmobiliario urbano, el impuesto inmobiliario rural y el impuesto al automotor. Sí. Por un lado, el impuesto inmobiliario urbano se van a mantener en las mismas bases que el año pasado, o sea, no se van a tocar las bases imponibles. ¿De este año? Claro. Del 2023, digamos. Exactamente, que son las bases que se vienen manteniendo en los últimos años, y se va a actualizar por el índice de incremento salarial, tal cual se viene actualizando en los últimos años. O sea que, digamos, para que el incremento que tengan los impuestos siempre vaya por detrás o vaya a la par de lo que van incrementando los salarios de los contribuyentes. No el incremento de la inflación. No, por eso, no el incremento de la inflación. Ahí es más, le subrayo esto para... Claro, está texto en la ley. El incremento es por el índice de incremento salarial, bien, en el caso del impuesto inmobiliario urbano. Sí. En el caso del impuesto inmobiliario rural, el incremento es por el índice al precio mayorista del sector agropecuario, que tiene que ver con el impuesto inmobiliario rural. Y en el caso de los automotores es la evaluación que da el DNRPA, y también es un índice que tiene que ver también con la cuestión salarial, y siempre fijando que hay gran parte de la población que está en vulnerabilidad, que está exenta de los impuestos, y se van a mantener los descuentos del porcentaje que se viene manteniendo, del 30% para todos los contribuyentes cumplidores. Y en el caso de los automotores, para los autos de más de 10 años quedan exentos, y las motos de más de 5 años quedan exentas. Está bueno la aclaración, sí, porque en un principio se hablaba de que el incremento iba a ser en base al tema inflación, y cambia cuando uno dice en base al incremento salarial. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué se ha modificado de la ley electoral? Bueno. Otra polémica han tenido ustedes, yo no sé si ha dormido usted con... No, sí, porque ha tenido que defender todo esto. Sí, dormido. No, en cuanto a la ley electoral, hay una modificación en lo que tiene que ver con los artículos que determinan la fecha para el llamado a la elección, sí, ¿no es cierto? Donde, la cantidad de días. Exactamente. Nosotros tenemos un plazo mínimo de 60 días y un plazo máximo de 180 días. ¿Qué se ha hecho ahora? Ese plazo máximo de 180 días se le han agregado 100 días más, 280 días de plazo máximo. ¿Y cuál sería la intención del cambio? La intención del cambio es la siguiente. Es que nosotros hemos visto en este último proceso electoral que se han mezclado en el proceso electoral provincial también el proceso electoral nacional, o sea, de otra jurisdicción, y eso muchas veces complica el proceso electoral. Entonces, teniendo 100 días más, tenemos la posibilidad de que durante el proceso electoral, siempre y cuando se llame en esa fecha, sí, digamos, no entremos en esta cuestión de condicionamiento de otro proceso electoral de otra jurisdicción. Todos estos cambios, sí, lo electoral, los cambios en el presupuesto, Tribunal de Cuentas, ¿lo han hecho por pedido de la nueva gestión que va a asumir a partir del 10 de diciembre de Martín Yarlora? ¿Lo han planteado como un cierre de lo que es la gestión de Schiaretti como gobernador? ¿Por qué se han hecho? No, todo proyecto de ley, no solamente esto, sino lo hemos hecho en los 4 años en los cuales nosotros venimos siendo parte de esta Cámara, sí, legislativa. Tenemos proyectos que vienen por parte del Poder Ejecutivo y proyectos que vienen por parte de los legisladores. Sí. En el caso del Tribunal de Cuentas y en el caso de la modificación de estos plazos electorales, son proyectos que vienen de parte de los legisladores. En el caso de la creación de la agencia, digamos, agro, que y nos en el quedaba caso afuera la agencia también en la polémica. Y en el caso del presupuesto, son proyectos que vienen del Poder Ejecutivo. De la agencia, ¿qué me dice? Le han criticado, de la oposición le han criticado todo. Bueno, la agencia hemos tenido un muy lindo debate en comisiones donde, bueno, sí. ¿Por qué se creó una nueva agencia? ¿Para qué? Bueno, la verdad que es una explicación un poco larga, pero la voy a sintetizar en lo siguiente. Yo valoro, tengo que decir al público, los periodistas que somos muy observadores, el poder de síntesis que usted tiene. En serio se lo digo. Bueno, porque son temas... Sí. La agencia agro, primero es una agencia que, como saben, para que la gente sepa, la agencia es una agencia público-privada. Sí. Entonces, dentro de lo que es la composición de la agencia, una parte del sector público de la provincia de Córdoba y otra parte del sector privado. Es una agencia que se ha consensuado también con la mesa de enlace, donde participan un montón de agrupaciones, las más representativas del sector agropecuario de toda la provincia de Córdoba. Y bueno, la agencia va a tener varios objetivos, básicamente que tienen que ver con la promoción del sector agropecuario, sector muy importante para la economía y para la producción y el trabajo en nuestra provincia. Y básicamente uno de los puntos más importantes que se viene realizando en los últimos años es que, digamos, con parte de lo que
se recauda del impuesto inmobiliario rural, se crea un fondo agropecuario, fondo que se destina para diferentes obras en los diferentes lugares de nuestra provincia, que tiene que ver en la mayoría de los casos con los caminos, con el consorcio caminero. Sí, conservar los caminos para poder sacar... Que tiene que ver con la seguridad vial, con la producción, con la productividad de nuestra provincia. Bueno, eso se llevaba a cabo en diferentes ministerios y se llevó a cabo, realmente ha sido muy positivo para nuestra provincia de Córdoba. Y siempre se lleva a cabo consensuando con todos los vecinos de cada una de las localidades donde se hacen estos caminos que forman parte de cada uno de los consorcios, ¿no es cierto? Entonces, la idea de ahora, a través de la agencia, se le va a dar, se va a unificar todo ese trabajo, eso va a permitir mayor celeridad en el trabajo y también un manejo de los recursos mucho más competitivo, mucho, de mejor uso que estando en diferentes ministerios. Eso es una parte, y seguramente después la agencia, a través de las diferentes relaciones con los diferentes sectores, va a ir generando otra cantidad de actividades, de acciones que también generarán recursos para ser invertidos dentro de toda nuestra provincia, incrementar la productividad del sector agropecuario en nuestra provincia. Ahora, ¿cuántas sesiones quedan? Bueno, nosotros nos quedarían, creo yo, que 3 sesiones de acá hasta antes del 10 de diciembre, que es cuando cambia, la composición de la Cámara. ¿Usted qué va a hacer en lo político? No, yo continúo un periodo más como legislador, así que bueno, eso es lo que tengo, a futuro. Ajá. ¿Y cómo lo ve a Yarlora? Bueno, creo que lo veo muy bien. Creo que Martín, bueno, la verdad que ha demostrado, primero como intendente de San Francisco, después como intendente de la ciudad de Córdoba, una capacidad de gestión realmente admirable. La ciudad de Córdoba es una ciudad de las más grandes como ejido urbano prácticamente del mundo, que venía muy deteriorada, con mala gestión en los últimos años, y realmente Martín le ha cambiado la cara, así que seguramente esta provincia, que es una provincia que el gobernador Schiaretti la deja realmente con la vara muy alta, creo que Martín va a tener la capacidad para continuar en este proceso que viene realizando Hacemos por Córdoba. Le agradezco. Antes que se me vaya, ¿lo ves Schiaretti en su casa? Después del 10 de diciembre, ¿se entiende ¿lo ves Schiaretti yéndose a su casa y quedándose en su casa con su señora, disfrutando el parque, los nietos y los hijos? ¿O lo ves Schiaretti en la política? No, ojalá que disfrute su casa, pero yo lo veo como que después de la elección que hizo Juan Schiaretti a nivel nacional, después del conocimiento y el reconocimiento por parte de todo el país, cuando lo conoció a través de los debates, me parece que va a ser un actor fundamental para la Argentina, para la política nacional en los próximos meses. ¿Lo ve a nivel nacional? Sí, lo veo realmente. Creo que ha quedado muy fuerte su mensaje. Creo que fue de los candidatos que se presentaron el que presentó y dejó puesta, una serie de conceptos y consignas para adelante que tienen que ver con el federalismo, que tienen que ver con la producción, con el trabajo, con tener un país con equilibrio fiscal como la provincia de Córdoba. Muy astuto el gobernador, se ha ingeniado todos estos días como para no dar ninguna definición. Veo que estaba como muy de moda decir yo apoyo a tal. Me parece a mí que... Daba como mensaje apoyando a uno, pero después sacaba foto por otro lado. Mirada periodística que... No, Hacemos Unido por Nuestro País. Sí. Presentó una propuesta de gobierno que fue muy bien tomada por toda la sociedad. Y creo sí, que le fue muy bien en la elección. Creo que fue un candidato... Le fue muy bien en la elección nacional Schiaretti. Sí, exactamente. Entonces me parece que eso es lo que nosotros, como espacio político, presentamos. Creo que presentamos un gran candidato como es Schiaretti, un estadista, y seguramente, va a haber una proyección de Juan Schiaretti a nivel nacional. Limia, muchas gracias. No, gracias a vos. Pasó por acá el titular del bloque, que ha tenido a su cargo la defensa de todos estos cambios y modificaciones que se han aprobado en la legislatura. Ya hablamos de la ciudad de Córdoba. Hay un concejal invitado. Quédese al tercer bloque, ya le contamos. Vos sos tu mirada. Sos tus palabras, tus dudas y silencios. Vos sos tus recuerdos, sos tus miedos, tus fuerzas y sos tu tiempo. Vos sos la gente que te espera. Vos sos esperanza. Sos vida. Sos alguien. Vos sos mucho más que un paciente. Y nosotros lo sabemos, porque cuidamos personas.
Sanatorio Allende, especialista en el cuidado de la vida. Somos desarrollo cuando trabajamos. Somos crecimiento cuando estudiamos. Somos sustentabilidad cuando nos comprometemos. Somos salud cuando cuidamos el presente pensando en el futuro. Somos vida. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina, porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. Deseos tienen doble alcance. Con nuestros planes de capitalización te llevas tu casa, auto, moto o lo que quieras y activás tu Alcancía Alcance, que te da ahorros e intereses con beneficios todos los meses. Alcanzá el doble con Alcance. Conoce más en www.alcanceplanes.com.ar. Falta todavía un rato para las 10, entramos en el tercer y último bloque del programa. Ya saben, Petete de vacaciones, ya la próxima semana instalado acá conduciendo el programa. Decíamos que íbamos a hablar sobre la ciudad de Córdoba, el Consejo Deliberante principalmente, con lo que ha sido un 2023 con elecciones, con bloque mayoritario, claro, por parte de quien gobierna, en este caso Yarlora, y hace un rato a la tarde hubo sesión y se aprobaron una serie de paquetes. Está de moda aprobar paquetes ahora llegando a fin de año. Paquetes sobre temas urbanísticos, inmobiliarios. Esteban Bría es concejal de Juntos por el Cambio. Lo hemos invitado para que nos cuente de qué se trata y después vamos a tratar de hacer como un pequeño resumen de cómo han trabajado en el Consejo Deliberante. Esteban, gracias, buenas noches por venir. Gracias, buenas noches, Leo. Bueno, ¿salió con fritas el proyecto urbanístico también? ¿Lo presentaba el oficialismo? Sí. ¿Salió con fritas? Salió con fritas, la verdad que es una práctica que ya nos tiene acostumbrados el peronismo en la última sesión del año o en la sesión que menos presta atención la gente, porque hoy estamos con la elección del domingo. Pasó hoy en el Consejo, pasó ayer en la legislatura, que atropellaron la poca institucionalidad que le va quedando a la provincia y a la ciudad para sacar ordenanzas y leyes que les implicarían pagar un costo mucho más grande si la sociedad estuviese viendo lo que está pasando. No me quiero ir del tema por lo cual lo habíamos convocado, pero hay que consultarle, porque usted de Juntos por el Cambio, en cuanto estuvo sentado fuera de cámara viendo la nota con Limia, y digo, están muy enojados en Juntos por el Cambio por esto que ha pasado en la legislatura. Más allá que su jurisdicción es el municipio porque es concejal, pero conforman un partido que van a dar una conferencia de prensa, por ejemplo, me parece que esto va a ir a la justicia, no sé, no me quiero adelantar. Y con un dato, uno de los proyectos en la legislatura lo presentó alguien que hacía campaña, estaba con ustedes antes, Ardú. Bueno, hace rato que tiene mucha más relación con el peronismo, diría yo. Pero amén de eso, los órganos tratan los proyectos independientemente de quiénes los presentan. Y la verdad que es un atropello institucional sin precedentes que se modifique el código electoral
con un proyecto que entra el día de la sesión. No importa quién lo presente. Claramente el oficialismo tiene una mayoría. O sea, el código abrupta. electoral modificado no se trató en ninguna comisión, entró. Entró y se aprobó. Y el peronismo tiene más de 50 de los 70 legisladores que tiene la Cámara. Entonces, lo de quién presenta el proyecto es casi anecdótico. Se aprueba lo que Schiaretti y Yarlora quieren que se apruebe y se hace de la forma en que ellos quieren. Esteban, te consulto, ya me meto con el Consejo, pero te consulto como de Juntos por el Cambio partidario. ¿Por qué crees que hacen esto ahora o que ha pasado esto ahora? ¿A pedido de Yarlora? Yo creo que es altamente probable. Mira, ¿O a pedido de quién? No sé, pregunto. El peronismo es un partido al que la democracia no le terminó de cerrar nunca. Y en particular el peronismo de Córdoba, diría que son genéticamente alérgicos al control. Entonces, todos los controles que pueden eludir y todo lo que puedan hacer para eludir controles, lo han hecho siempre. Uno de los pocos hitos que quedó de el así no va más, que fue la reforma electoral que se planteó en Córdoba para tratar de lavar el manto de denuncia de fraude con el que asumió su primera gestión Schiaretti. Una de las pocas cosas que se habían salvado eran la de fijar una fecha fija de elecciones. Bueno, cuando Schiaretti le tocó anunciar la fecha de elecciones, cambió la ley para no tener que poner la fecha fija. Y ahora, lejos de eso, amplían muchísimo más el plazo para convocar elecciones. Sí, cuando este año además hicieron al revés, restringieron las posibilidades de presentarse de los candidatos de participar en 2 elecciones porque tenían miedo que eso les jugara en contra y ahora hacen una ley que les posibilita hacer eso. ¿Esto termina en la justicia? Es altamente probable, es altamente probable. Bueno, vamos a ver qué pasa. Han convocado para el viernes a una conferencia de prensa, creo que va a estar juez Negri encabezando y de Loredo encabezando la conferencia de prensa, ya referentes nacionales, ¿no? Con un sillón puesto en el Congreso. Bueno, a ver, acá en Córdoba, ¿de qué se trata esto que se ha aprobado de los convenios urbanísticos? Bueno, ¿cuántos mandaron son? Un paquete de 12 convenios urbanísticos, 12, que si uno lo junta todos son unas 380 hectáreas, casi 400 hectáreas de la ciudad de Córdoba, que hoy son campo, van a pasar a poder lotearse. Para que la gente tenga una dimensión, estamos hablando de casi 700 kempes uno al lado del otro. Para que tengan en cuenta... A ver, hoy son campos que pertenecen ¿a quién? A privados. A privados. Un montón de privados. Con esto que se aprobó, ¿qué va a pasar con ese campo? Esos campos van a quedar habilitados para lotearse en lotes de 250 metros en algunos casos, 360 en otros casos. Y la verdad que... ¿A cambio de qué? A cambio de una compensación al municipio, que nosotros entendemos que está muy, pero muy subestimada. ¿Una compensación sería hacer una plaza? No, en este caso son económicas, son montos dinerarios. Pero, a ver, el uso de suelo, que es lo que uno puede hacer en el suelo, te marca la política de crecimiento, de desarrollo y qué es lo que uno espera de la ciudad. En la ciudad de Córdoba vive la mitad de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y en la ciudad de Buenos Aires, además, entra una población casi igual a la que vive ahí todos los días a trabajar. Córdoba, casi llegamos a 1,5 millones de habitantes. Buenos Aires tiene más de 3 millones y tiene cerca de 3 millones que entran y salen todos los días. Bien. Y tiene 200 kilómetros cuadrados de superficie. Córdoba tiene casi 600 kilómetros. Es decir, tenemos un eje urbano extremadamente grande. Mientras más superficie hay que cubrir, más caro es el Estado, porque hay que cumplir con los servicios. Hay que cumplir con los servicios, hay que recolectar la basura, hay que extender las líneas de colectivo, entonces el boleto de colectivo es más caro, tenés que llevar agua, tenés que llevar luz, tenés que llevar gas, tenés que llevar cloaca, tenés que limpiar, tenés que dar seguridad. Hoy no pueden prestar seguridad en la ciudad que tenemos. Imagínense si le tienen que sumar seguridad a 700 canchas de fútbol llenas de casas. ¿Hay algún lugar de la ciudad más destacado que vamos a tener estos mini kempes, como lo describió usted
no sé, zona norte, zona sur? La mayoría de estos convenios son en el sureste y en la zona del aeropuerto. Pero eso no son los problemas, el problema es la forma en que se lo hizo. Los expedientes estos le faltan muchísima información. El convenio urbanístico, ¿qué es? Un privado pide una excepción a la ordenanza, que la ordenanza dice a lo mejor que en determinada zona podés hacer lotes de 2.500 metros, de 5.000 o de 10.000, sí, y te autorice a hacer lotes de 250 apto dúplex. Bien, para eso, eso ocasiona que esa tierra aumente muchísimo de valor, tiene una plusvalía. El Estado debería, en un marco planificado, permitir esos desarrollos donde el Estado necesita que la ciudad crezca, pero además, a cambio de esa plusvalía que reciben los privados, el Estado recibir una compensación o un beneficio por el sacrificio que hace, porque ahí perdemos flora, fauna, espacios verdes, pulmones, lugares que se pueden usar como lagunas de retardo. Sí, pero es agrandar la ciudad, ¿sí?, que ya está grande y que todos la reconocen en su momento. Ya está sobrepasado, sí, de grande, al punto tal que esta gestión aprobó un plan que nosotros criticamos porque entendíamos que era un mamarracho, que eran las bases para el ordenamiento, y que en ese mismo plan decían que para modificar el uso de suelo que ellos habían establecido ahí, hacían falta 2/3, porque decían que eso ya era muy bueno y que no hacía falta modificarlo. Un año y medio después lo modifican violando la ordenanza, porque no lo hacen a través de ordenanza como ellos mismos se autoexigieron, y lo hacen a través de convenios urbanísticos. Después a los convenios les falta un montón de información para que podamos determinar si no tienen impactos demasiado negativos o si no hay que hacer determinadas obras de infraestructura, de gas, de desagües, de agua, si tienen factibilidad, si ahí va a poder haber luz, si va a poder haber agua, si va a poder haber cloacas. Todo eso falta. Además, como si esto... ¿No se hizo ningún estudio? En los expedientes no están. De hecho, hay informes de las propias áreas internas de la municipalidad. ¿Puede que no sepamos que es una zona inundable, por ejemplo? Puede que, o puede que hacer una obra ahí cause que se inunde otra zona. Inundemos otra zona. Hay los informes de escorrentía que se llaman, que es como escurre el agua de lluvia en un territorio, bueno, no están. Entonces no sabemos si desarrollar una zona va a causar un perjuicio en otra. Como si esto fuera poco, además de estimar la plusvalía, porque estimaron una plusvalía de 10.500 millones de pesos, que para hacer números rápidos, para que la gente entienda, estamos hablando de casi 8.000 lotes, a un valor promedio de 20, 30.000 dólares. Incluso hay lotes donde van a ser edificios, o sea que valen muchísimo, pero muchísimo más, pero haciendo un número promedio de 30.000 dólares, estamos hablando de más de 230 millones de dólares. Con el precio del dólar de hoy estamos hablando de 230.000 millones de pesos. Sí. La plusvalía mínima que establece la ley es del 10%, en algunos casos el 15%, pero mínima es el 10%. Deberíamos tener una plusvalía para las arcas municipales de por lo menos 20 o 23.000 millones de pesos. Ahora, ¿no hubo ninguna posibilidad de diálogo con el oficialismo? Los 12 convenios se trataron en 45 minutos en comisión. Menos de una hora. Menos de una hora, que no fue tratamiento. Vinieron, dijeron lo que quisieron decir y votaron y terminaron la comisión. Al punto tal que tienen errores de suma, los expedientes están mal sumados. O sea, grave, según la información que está en los mismos expedientes, la plusvalía debería haber sido mayor. Hay más de 200 millones, cerca de 200 millones de pesos que no se han sumado. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Los cambios de uso de suelo tienen que ser consensuados, porque como te digo, son las políticas más importantes de la ciudad, entonces tienen que analizarse en un tiempo prudencial para no cometer estos errores. Cuando vos cambias el uso de suelo de uso residencial a otro uso residencial, autorizando más parcelas, por ejemplo, la plusvalía es del 10%. Ahora, cuando el cambio del uso del suelo es de una zona industrial, como la que ocurre en muchísimos de estos convenios, a uso residencial, como los lotes esos son mucho más grandes y tenían un uso diferente, la plusvalía mínima es del 15%. Bueno, ellos le pusieron el 10% a todos. Entonces, en un montón de convenios se pierde ese 5%, porque lo sumaron mal. Ese 5% son casi 200 millones de pesos. Ya está aprobado. Ya está aprobado. Esperemos
que el intendente, si realmente quiere hacer bien las cosas y si realmente esto ha sido un error y no fue hecho a propósito, Sí. no deje que estas ordenanzas se promulguen. Esteban, muchas gracias por haber venido. No, gracias Buenas a vos. noches. Esteban Bría, concejal, hemos hablado sobre estos proyectos. 45 minutos se tardaron en una sesión para aprobar este paquete de medidas. Bueno, me despido, ha sido un gusto, un placer. Insisto, jueves que viene, acá sentado Petete, descansado, regresado a sus vacaciones. Que tengan buena noche. Gracias.